Hay secretos que han quedado escondidos entre combates y momentos épicos. Detalles que muchos pasaron por alto, pero que cambian por completo la forma en que entendemos a nuestros guerreros Z. Hoy, quiero que nos adentremos en esos misterios, algunos nunca confirmados, otros olvidados, y unos pocos que podrían ser la clave para entender el verdadero rumbo de la historia. ¿Gohan pudo haberse convertido en Super Saiyajin fase 3 antes o después de alcanzar la versión definitiva? Teorizo que sí. Gohan sí pudo haber alcanzado la fase 3 de Super Saiyan tanto antes como después de obtener su estado definitivo místico, pues su linaje y su nivel de poder se lo permitían. Sin embargo, Akira Toriyama nunca lo llevó por ese camino porque la transformación de Super Saiyajin 3 era demasiado ineficiente en cuanto al gasto de energía, y lo que buscaba el viejo Kaioshin con el ritual era exactamente lo contrario. Un estado donde Gohan pudiera usar todo su poder sin desgaste. Así que, aunque la posibilidad existía, el hecho de haber recibido su versión mística volvía innecesaria y hasta redundante la fase 3. Porque en términos prácticos el poder de Gohan definitivo superaba incluso lo que habría logrado con esa transformación. El juego peligroso de las absorciones de Majin Buu. Majin Buu fue quizás el villano más impredecible. Cada absorción no era solo sumar poder, era un rompecabezas de personalidades y habilidades que transformaban la esencia misma del monstruo. Pero hay un detalle curioso. Buu jamás logró absorber a un dios o incluso a alguien que tuviera ki divino. Cuando intentó con Bellito, su magia simplemente no funcionó, porque sabemos que Bellito en ese momento efectuó un campo protector. Sin embargo, esto nos abre la puerta a otra teoría que he planteado. ¿Y si la magia de Buu tenía un límite divino? Es decir, podía engullir a mortales, incluso a guerreros supremos, pero jamás a alguien con energía puramente divina. Eso explicaría por qué Bills, Whis o incluso Zeno serían intocables para Buu, no por fuerza bruta, sino porque su esencia es imposible de corromper. El misterio de los guerreros en el otro mundo. Algo curioso ocurre en el más allá de Dragon Ball Z. Vimos a personajes como Yamcha, Tenshinhan e incluso enemigos conservar sus cuerpos. Pero al maestro Roshi no se mostró en esa forma. Esto genera un agujero de guión, o más bien, vacío inquietante. ¿Fue Roshi considerado indigno de mantener su cuerpo en el más allá? El hombre que entrenó a Goku y Krillin, que abrió el camino de las artes marciales, aparentemente no fue tratado como un héroe. Quizás porque en ese punto de la historia, Roshi ya estaba retirado, viviendo de recuerdos. De cierta forma, es extraño pensarlo, pero puede que el paraíso en el multiverso de Dragon Ball también juzgue la relevancia de cada guerrero. Y Roshi, en ese tiempo, ya no era más que un hombre común. O quizá también estaría el caso de que no haya sido aceptado en el paraíso por sus malas mañas y modales poco prudentes a la hora de interactuar con las mujeres. En sí, por el momento no lo sabemos. O podría ser que simplemente se les olvidó incluirlo en esos capítulos. Gohan, el héroe que nunca fue. En la saga de Cell, todo parecía indicar que Gohan sería el heredero de Goku, el nuevo rostro de la franquicia. Pero en la saga de Majin Buu, Toriyama nos mostró otra realidad. Gohan no estaba hecho para ser protagonista. Sí, tuvo un poder increíble. Pudo haber derrotado a Kid Buu fácilmente, pero no tenía el espíritu de guerrero que haría reemplazar a Goku. El mismo Goku lo sabía. Por eso, en lugar de darle a su hijo el papel de Salvador, se lo arrebató. Y aquí surge la paradoja. ¿Qué es más importante en Dragon Ball? ¿El poder absoluto o la voluntad de pelear incluso cuando no queda esperanza? Gohan tuvo lo primero, pero nunca lo segundo. Y esa diferencia fue lo que mantuvo y coronó a Goku como el héroe definitivo. La espada Z, el arma inútil.
Muchos pensaron que la espada Z sería la clave para derrotar a Majin Buu. Los supremos Kaioshin, sobre todo Kibito, la veneraban como si fuera un arma legendaria. Eso sí, según vimos, en el fondo, la espada era una trampa narrativa. Un objeto pesado, casi inútil, que solo estaba ahí para revelar a un ser aún más misterioso, el Kaioshin anciano. Es cierto que el peso de la espada contribuyó a que el guerrero obtuviera más agilidad y algo de fuerza. Sin embargo, lo interesante es que la espada Z nunca fue poderosa en sí, ya que, según se explica, el verdadero poder siempre estuvo dentro del usuario. Además estaba sobrevalorada, pues se pensaba que podía cortar cualquier cosa, algo que quedó descartado cuando se partió contra el Kachikachin. Gohan no necesitó la espada, necesitó el despertar de su potencial. Y aquí surge una pregunta inquietante. ¿Cuántas veces en Dragon Ball nos han mostrado armas, técnicas o rituales que parecen decisivos, pero que en realidad solo eran un puente hacia un poder interno que los personajes ya tenían? El olvidado Kaioshin del Sur. Dentro de la compleja red de absorciones de Buu, hay un Kaioshin que quedó en el misterio. El Kaioshin del Sur. Se nos dijo que fue absorbido, que formó parte de esa amalgama de poder, pero al final simplemente desapareció. Nunca se volvió a hablar de él, ni siquiera en Dragon Ball Super. ¿Podría ser que, de alguna forma, su esencia siga dormida dentro de Majin Buu? Muchos nos preguntábamos, ¿en qué cuerpo estaría atrapado, en el de Fat Buu o en el de Kid Buu? Recordemos que Kid Buu cambió de forma cuando lo absorbió, y que al final de la saga vuelve a su estado original, separándose de Fat Majin Buu. Por eso es más probable que sea este último quien lo contenga en su interior. Si es así, eso significaría que todavía existe un dios atrapado en la mente del monstruo rosa, esperando ser liberado. Y si eso ocurriera en una futura historia, el universo de Dragon Ball podría enfrentar una de las revelaciones más grandes de su historia. El torneo que nunca terminó. El torneo de artes marciales interrumpido por la llegada de Babidi es una de esas historias que nos dejaron con ganas de saber más. Y al igual que todos los que vimos esta joya de saga, siempre me pregunté, ¿quién habría ganado si las cosas hubieran seguido su curso normal? Yo pienso que, probablemente, la final habría sido entre Goku y Vegeta, dos rivales de por vida que llevan la sangre pura de los guerreros Saiyans, siendo este un empate. A menos que Goku hubiera utilizado el Super Saiyajin fase 3. Por otra parte, existiría la posibilidad de que viéramos a Goku versus Gohan, un combate entre padre contra su hijo, en el duelo soñado por muchos. No obstante, lo más curioso es que, aun con todo su poder, Goku tenía la costumbre de perder en los torneos. Incluso en su etapa adulta y con su forma de pensar distinta a la de niño, perdería a propósito. Entonces, ¿habría dejado ganar a Gohan o a Vegeta? ¿O acaso por primera vez se habría coronado como el campeón definitivo? Todas estas preguntas no me dejan dormir por las noches. Esto no se sabe aún. Y quizá ese sea el encanto. El torneo quedó inconcluso porque lo importante no era quién ganara, sino lo que se desató a partir de ahí. Definitivamente, Dragon Ball no solo es una serie de artes marciales y combates espectaculares. Es una historia llena de secretos, símbolos y misterios que todavía seguimos descubriendo. Desde un simple traje, unos arcillos, un paso, hasta un dios olvidado dentro de Majin Buu, todo tiene un significado. Y una de las cosas más curiosas es que Toriyama siempre supo mantenernos con preguntas como ¿qué más falta por descubrir y por confirmar? ¿Cuándo se hará canon esto y lo otro? Lo cierto es que en este multiverso, nada está completamente cerrado. Y mientras sigamos explorando, siempre habrá nuevas teorías, nuevas dudas y, por supuesto, nuevas batallas que imaginar.
Damas y caballeros, tengan buen día y que estén bien. Muchas gracias por acompañarme en esta ocasión. Pronto vendrá la segunda parte. Que estén bien, y bendiciones y éxitos.